Bien, a pesar de que la lectura pues es larga, pero la Iglesia nos dice que se tenga una breve meditación, más bien quizá indicativa de cómo acceder. Se puede acceder de tantas maneras a la narración. Las aportaciones que San Juan, de una manera especial, por eso no es repetir otra vez lo que ya los otros han narrado, sino que toca temas claves, como es el tema de la verdad. Este es un tema propio de San Juan, por eso habla tanto de Judas en cuanto a la traición, a la mentira. Tiene este matiz de Jesús presentado como la verdad. San Pablo tiene que ver mucho con él, y San Pablo nos va a decir que en él reside toda la plenitud de la divinidad, que él es la imagen del Padre, ¿no? Quien me ve a mí ha visto al Padre. La verdad de algo es lo que me muestra lo que eso es, y todo ello va unido siempre a la luz. Se me manifiesta como verdad, me dice todo lo que interiormente es, y sé entonces para qué, cómo utilizarlo, cómo poder pues disponer de ello, ¿no? Al aparecer Jesús como la verdad encarnada, ya lo sabemos todo sobre Dios, la manifestación plena del ser de Dios. Por eso él toca el tema de la verdad, esa incógnita que sobre el mundo se presenta. ¿Y qué es la verdad? El pobre Pilato, pues perdido en toda esta historia en la que le han metido, sin aparentemente en principio tener culpa alguna. Luego aparece la escena de la Virgen, que ya lo hablábamos antes. Es capital para entender lo que significa esa figura en nuestra condición cristiana y qué es lo que realmente recapa de nosotros, el hecho de que sea madre y maestra de la Iglesia, esa Iglesia que van a nacer del corazón de Cristo, esa agua y esa sangre que es el bautismo y son los sacramentos. O sea que son esos puntos importantísimos que hacen hincapié. Quizá los otros no habían tocado estos temas. Por otra parte, no nos habla del previo, porque ha utilizado 3-4 capítulos para la última cena. En la última cena, como decíamos, ese estilo que tiene San Juan de darme un signo y hacer un sermón en torno a ese signo. El signo va a ser la resurrección. Y entonces el sermón sobre la resurrección es previo, ¿no? Y es todo lo que sabemos de la última cena, donde se nos da para conocer la realidad del Espíritu Santo, todo lo que va a significar la obra de la redención. Bien, esto un poco en cuanto a la narración, pero es muy importante, y esto para nuestra vida espiritual es clave, leer a Isaías. Bien, Isaías es, como se le llama, el quinto evangelio, porque nos dice, diríamos, la interioridad de todo este proceso. Fíjense que aquí es la narración externa, lo que yo estoy viendo, lo que está pasando, lo que están diciendo, bien, pero ¿qué pasa dentro? ¿Qué plan hay dentro? ¿Qué piensa Cristo? ¿Qué significa esa figura? Que es llevado a la cruz y no dice nada, pero no hablas, no contestas, no. ¿Por qué todo eso? Bien, toda esa explicación la tiene Isaías. Sobre todo en lo que se llaman los cánticos del siervo. ¿Ven? Y son claves para entender lo que es la figura de Cristo, lo que es la pasión y lo que nos ha dicho la carta a los hebreos. La carta a los hebreos nos dice que Él está la obra de Dios en él, es llevarlo por el camino del sufrimiento en orden a la salvación de los que le obedecen. Es decir, Cristo aparece como camino, verdad y vida, la realidad de lo que es la pasión. Yo tengo que captar el fundamento, que es lo que hay en su interioridad, porque esa va a ser mi vida. Quien muere con él, resucita con él, me dirá San Pablo. ¿Ven? Por eso necesito conocer cuál era la actitud, qué conocimiento había de Cristo en todo esta escena tan dura, tan fuerte, tan llena de ruido y tan lleno pues de tantas cosas, ¿ven? Que luego también van a aparecer en nuestra vida. Y la lectura del cántico, como digo, del siervo nos lo aclara preciosamente. Nos da unos puntos claves. Primero, mirad mi siervo tendrá éxito.
la figura del siervo, la figura que va la palabra que va a coger María, y aquí la sierva, la esclava, pero no es, el siervo no es el criado, no es el concepto del esclavo en cuanto amo y esclavo, sino que el siervo es el llamado a una misión especial y el que responde a esa misión especial y acepta. Ese es el siervo. Por eso aparece el Hijo de Dios en el siervo fiel. Este es mi siervo y este es mi hijo, el amado. En él mi complacencia. ¿Qué va a hacer el siervo? Obedecer la voluntad de Dios, que es lo que no hizo Adán. Por eso es un concepto que va a representar lo que va a ser nuestra vida. La obediencia filial, mirarme realmente en Dios, para yo también ser imagen y semejanza suya, eso es Cristo, y a eso ha venido, a enseñarme a ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Mirad mi siervo, tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Estamos viendo a un hombre crucificado, a un hombre según el mundo totalmente, diríamos, ladeado, totalmente marginado, totalmente frustrado, totalmente... y mi siervo subirá y crecerá mucho. Y la razón va a estar precisamente en esa cruz. ¿Por qué? Porque en esa cruz se va a dar la obediencia. No es que la cruz exalte al hombre, sino que lo que exalta al hombre es la obediencia de la aceptación de esa cruz por verlo en ello, por ver en ello la voluntad del Padre. Lo que me ensalza, lo que ensalza al hombre, lo que salva al hombre, lo que redime al hombre, es la voluntad de Dios. Por eso una cruz que no fuese voluntad de Dios no me redimiría y no me ensalzaría, no me llevaría. Lo que realmente le da valor a la cruz es la voluntad de Dios. Por eso siervo, un hombre que ha obedecido a Dios. Y en ese hombre que ha obedecido a Dios, que va a hacer, como ha dicho la carta a los hebreos, pasarle por el sufrimiento, ¿ven? Pero va a haber un sí incondicional a esa voluntad de Dios. Ese va a ser el siervo que va a ser ensalzado a través del camino de la cruz. Ese es el camino de todo cristiano. ¿Ven? Desfigurado, etcétera, pero después de haber visto esa realidad de descalificación por parte del mundo, asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable. Cuando el mundo vea a Cristo y este resucitado, ahí se acabarán todas las alaracas y las soberbias del hombre. Cuando tengan que aceptar que realmente a través de esa cruz se da el camino y será el triunfo de la salvación, de la resurrección y de la realización en el abrazo divino. ¿Ven? Al contemplar algo inaudito, ¿quién creyó nuestro anuncio? Es Isaías, es un profeta. Yo voy a hablar del resucitado. ¿Quién va a creer de eso? Yo voy a hablar de que el camino de la resurrección es la cruz. ¿Quién va a creer en eso? Esto va a ser el problema que va a tener siempre el gran anuncio de la resurrección. ¿Quién va a creer que a través de la cruz se llega al triunfo? Como nos pasa a todos, que a la hora de la verdad pues nos revolvemos porque no entiendo que a través de esa cruz resulta que se está fraguando mi salvación. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo, el poder del Señor? ¿Ven? Y vuelvo otra vez a presentar esa imagen descalificada según el mundo. Hoy en día ya ven lo que se busca, ¿no? Todos estos influencers, todo esto no es otra cosa más que buscar que encuentren en mí esos valores, lo que son valores para el mundo, ¿no? Y aquí aparece todo lo contrario. ¿Cuánto cuesta convencernos de que el camino es todo lo contrario? Y yo quiero que con mi mundanidad, ¿verdad? Y a mí a veces me asombró mucho cuando, ¿verdad? Dale que te pego, por fin consiguieron meter entre los penitentes a las penitentes. Bueno, pues muy bien. Ven insistiendo en que tenían que entrar, y ahí ese problema ha habido en alguna cofradía en España, pero esto es hace años. Pues ya metieron a las penitentes, también muy bien. Las penitentes con su, ya saben, con su traje penitencial, con su capirote, ese sombrerito tipo Merlín, tipo mago Merlín, se llama capirote, y se supone que esconden su identidad, porque es un hombre que está haciendo penitencia. Incluso hay unos que van arrastrando cadenas, etcétera, pero escondiendo su identidad, ¿no?
Pero en definitiva son los penitentes, como los vamos a ver ahora enseguida en nuestra procesión. Y entonces ya llegaron con su santo a una iglesia, ellos estaban en la puerta, no sé por qué fue, en una ciudad de España, y llegan toda la cofradía, entonces empiezan con los calores y tal a quitarse su capirote, y debajo del capirote unas caras como cromos, de esas pintadas que ya no queda nada por pintar, y le decía, esto es un penitente. O sea, me pongo el capirote para hacer creer que estoy haciendo penitencia, y detrás estoy yo con toda mi mundanidad metido. ¿Pero qué estás haciendo? Es ignorar por completo. Hay que tomar en serio a Dios. ¿Ven? Y entonces ya digo, a mí me asombró de tal manera, porque era una cosa verdaderamente exagerada, ¿no? Porque puede ser un poquito de arreglo, porque a todos nos hace falta arreglarnos, ¿no? Pero no, era de eso verdaderamente mundano, ¿no? Debajo de un capirote. Y digo, pues muy bien. ¿Ven? A Dios no le gusta mucho la mentira, no le gusta mucho ese querer aparentar y por otra parte ser otra cosa. ¿Ven? Él soportó nuestros sufrimientos y aquí está la clave de lo que hace que Cristo, viéndose en el Padre, actúe como el Padre, es decir, la obediencia filial. Dios es amor. Y aquí va a aparecer toda la pasión como una muerte vicaria. Él no ha pecado. Él lleva sobre sus espaldas mis pecados. Esta es la característica del amor al estilo de Dios. ¿Ven? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. El amor vicario. El amor vicario es el amor que perdona. Asume la ofensa del otro y asume la herida provocada por el otro y la cauteriza en sí mismo. Ese es el perdón. ¿Ven? Y esa es la muerte vicaria. Por eso Cristo ya nos advertía, quien no muere a sí mismo no puede ser mi discípulo, no puede vivir el amor al estilo del Padre. Por eso la insistencia de Isaías de que detrás de todo estaba un sufrimiento que no era por él, sino que era por mí. Pero entonces uno piensa, y entonces, que es que Dios es injusto. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron, todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes, maltratado, etcétera, sin defensa, sin justicia se lo llevaron, pero él no abrió la boca. ¿Por qué no abre la boca? Dios ya sabe que es un Dios justo y le gusta la justicia. ¿Por qué no abre la boca? Lo mismo que el buen ladrón. Estoy aquí porque me lo merezco. Pero no ha pecado. Nosotros sí, le dice el buen ladrón al malo. Estamos aquí a causa de nuestros pecados. Pero es que Cristo ha cargado mi pecado. Por eso no protesta, no dice nada, porque es justicia divina que Él tenga que ir a la cruz. Esto es lo que nos cuesta mucho entender y confundimos el amor misericordioso con un amor que, venga, bendito, que ya Dios lo sabe todo y es tan bueno. No, Dios es justicia. Y la justicia y la misericordia van unidas. Y entonces la justicia hace que su Hijo tenga que subirse a la cruz. Pero era mi cruz, era mi pecado el que Él está pagando. Lo que les digo siempre de la adúltera, que es como mejor se entiende. Adúltera, nadie te condena, nadie, Señor, yo tampoco te condeno, porque yo me voy a condenar por ti. Mi Padre es justicia. Y la misericordia se manifiesta ¿cómo? Crucificándose Él mismo por ti. Esa es la misericordia. No que Dios ignore el pecado, sino que Dios lo valora de tal manera que ¿qué será mi pecado? Que tiene que entregar a su Hijo a la muerte. Se tiene que encarnar para poder morir. ¿Ven? ¿Qué será mi pecado? Y Dios, que no puede dejar de ser justo, cumple con toda justicia y lo hace en Él mismo, en su propio Hijo. ¿Ven? Esa es la misericordia divina. No que Dios ignore mi pecado y que, ay bendito, como me conocía, sabe que yo soy así, pues, ¿qué más da? No, venga, no pasa nada. No, sí que pasa. Dios tiene que enviar a su Hijo, que es, diríamos, la imagen de lo que Él mismo, Él es el conocimiento que Dios tiene de sí mismo, porque Él no se puede encarnar como Padre.
y se encarna como hijo. Y ese hijo, por lo tanto el mismo Dios, en la realidad del hijo, tiene que crucificarse, como lo explica San Isaías, por mi pecado. Luego Dios realmente, y esa es la misericordia, por eso la misericordia, para yo poder entender el amor de Dios misericordioso, tengo que mirar al crucificado. Y dice, ay no, si miro al crucificado ya estoy asustado. Ya me digo, no, mira, un Dios tan duro que fíjate, no, es que no es la dureza de Dios lo que lleva a su Hijo a la cruz, es mi pecado. ¿Qué será el pecado? ¿Lo ven? Esto es lo que impresiona. Por eso Isaías le da vueltas y vueltas para insistir, ¿ven?, en que Él está cargando con mis pecados, y esto es lo que es un canto a la justicia divina, que es misericordia. ¿Ven? Cuando queremos separar las dos cosas, no lo hemos entendido. Esto se lo dijeron a Santa Teresita del Niño Jesús, que hablaba tanto de la misericordia, y ella se ofrece como víctima a la misericordia de Dios, y sus hermanas le dicen, claro, tú como siempre has cumplido la voluntad de Dios, por eso confías tanto en su misericordia. Y dice, no, aunque yo fuese la más pecadora de las pecadoras, como María Magdalena, correría a los brazos de Cristo, donde se manifiesta esa misericordia de Dios. Cristo muere por mis pecados. ¿Ven? Por eso esto es clave. ¿Por qué? Va a ser lo que yo voy a tener que hacer. Yo soy el cuerpo místico de Cristo. Mi aportación al mundo va a ser morir por los pecados de los demás. ¿Se acuerdan otra vez lo que siempre les digo? Los niños en Fátima, precisamente por su inocencia, es por lo que tiene tanto valor, que digan sí, queréis aceptar todos los sufrimientos que Dios os quiera dar por la conversión de los pecadores. Esa fue la primera pregunta que la Virgen les hizo a los niños. Y los niños dijeron sí. Vais a sufrir mucho, pero tendréis con vosotros la gracia de Dios. Pero vais a sufrir, ¿por qué? Porque por justicia hay que sufrir por el pecado. Y Dios en su infinita misericordia nos ha dado la capacidad de poder nosotros aportar con nuestros pequeños sacrificios a la obra redentora de su Hijo. Y estos fueron los niños en Fátima, y esto es lo que nos está animando todo este proceso que estamos hoy leyendo, ¿no? El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, quiso. Esta es una de las frases más fuertes y más claras, y que, repito, nos develan todo el plan de Dios. Plugo a Yahvé, Dios quiere la cruz, señores. Pero ¿cómo Dios va a querer que yo sufra? ¿Cómo Dios va a querer? Que Dios quiso positivamente la cruz. Esto es lo que me está diciendo el Señor. Quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Por eso el Señor le va a ensalzar sobremanera. ¿Por qué? Porque eres como yo. Así soy yo. ¿Ven? Ese es el amor y esa es la realidad de lo que es mi condición cristiana. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos, y le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo, como botín de guerra, ¿no? Una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte. ¿Ven? Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¿Ven? Eso es lo que San Pablo luego va a insistir y nos va a decir. Voy a añadir los sufrimientos que faltan a los dolores de Cristo por su Iglesia. Evidentemente a Cristo no le falta nada, pero ha querido que le falte. Y yo puedo vivir esa experiencia y participar en la obra redentora. Esto es lo que la Virgen le pidió a los niños. Y los niños incondicionalmente dijeron que sí. Claro, son unos términos que en la concepción de hoy se nos hace totalmente incomprensible, porque vivimos un egolatrismo y un egocentrismo de tal plenitud que a mí decirme que tengo que morir por el otro, ¿pero de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Soy incapaz de ceder en lo mínimo. Y cuando vienen los novios muy contentos, ¿verdad? A ver, ¿estáis dispuestos así? Claro. Pero mirad que el matrimonio es duro, ¿eh? Mirad que sí, y se agarran así de la mano y se miran con una mirada muy dulce. Y al día siguiente se van a estar peleando por el mando ese de la televisión.
Siempre tenemos que ver lo que tú quieres, siempre. Entonces me pongo mi televisión en el cuarto y tú mira tus novelas y yo miro pero ni por el mando soy capaz de morir. Y yo que sí estoy yo, que no estás preparado para nada. Por eso no nos podemos engañar. La carta a los Hebreos centra todo esto y fíjense cómo presenta la vida de Cristo, la vida toda. No solamente el momento puntual en Getsemaní. Cristo en los días de su vida mortal, toda su vida, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte. Él en cuanto, porque Él es Dios, no tiene que ser salvado de la muerte, pero esa humanidad que ha recapitulado nuestra humanidad, que de hecho por el pecado ya está muerta, para que podía salvarlo de la muerte. ¿Cuándo? Aquí ha dicho en su angustia, que no es Eulabella, en su obediencia filial, en su obediencia al Padre, en su sí incondicional, como de la Virgen María, fue escuchado. Y de uno fue escuchado. Cuando Jesús le pide, Señor, aparta de mí este cáliz, no lo aparto y te vas a la cruz. Pues anda que fue escuchado. Claro que fue escuchado, porque gracias a esa muerte estamos aquí nosotros. Claro que fue escuchado. Cristo ha asumido nuestra realidad, la condenada en justicia a la muerte, y ha sido escuchado. ¿A costa de qué? De su propia vida. Ese es el amor y esa es la obra de la redención. Él, a pesar de ser hijo con mayúscula, es decir, lo que hay entre el Padre y el Hijo en la Trinidad, aprendió desde la humanidad, sufriendo a obedecer. Señores, el sufrimiento es para aprender a obedecer. Y yo, evitando obedecer, ¿verdad? Pues tampoco acepto el sufrimiento, claro. El sufrimiento es para aprender a obedecer. Dios tiene que llevarme al límite para que yo realmente me abra en un sí incondicional a Dios. Sin el sufrimiento el hombre no obedece. Por eso cuando Dios permite el sufrimiento, no es porque no tiene un corazón malo, ¿no? Sino porque me quiere. Y sabe que no hay otra forma de que el hombre pueda ponerse en la actitud en la que él pueda hacer su obra de la salvación. Él, a pesar de hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, él se ha convertido para todos los que le obedecen en la salvación eterna. Para todos los que le obedecen. ¿Ven? Hay que obedecer a Jesús para que la salvación aplique. Ahí tenemos el buen ladrón y el mal ladrón. Vaya, pues Jesús murió, pues qué más da, venga todos, ese día todos arriba. No. Muy bien, como leíamos antes esto de San Agustín. A uno se le invitó, hoy estarás conmigo, al otro no. ¿Por qué? Pues porque no estaba en la actitud de aceptar a Cristo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es decir, acepto tu reinado y acepto que lo he hecho mal, estoy aquí por mi pecado. Ese es el cristiano, esa es la compunción, ese es el arrepentimiento de los pecados, esa es la penitencia. Y eso dispone al hombre a que Cristo, que es el que nos salva, realice su salvación. Y a Dios clave. Esto, si no podemos dar explicaciones al mundo, no podemos dar luz, porque Cristo es el único que nos puede salvar. Y ahí venimos con nuestros inventos y nuestras cosas. No, Él ya murió por mí, Él te está pidiendo que hoy, mañana y pasado estés siguiendo su camino para poder llegar a esa salvación que Él te ha conseguido, pero que no va a destruir tu libertad. Por lo tanto, tienes que aceptar su condición, que es la de la obediencia, como nos dice la carta a los Hebreos. Importante el propósito que saquemos de nuestro triduo pascual. Es ese sí incondicional a Dios. Y eso no es fácil. Eso requiere todo el proceso que hemos vivido y, en definitiva, toda nuestra vida en un continuo forcejeo, porque el amor propio es como es. Y el amor propio es como esas hierbas que a veces queremos arrancar y quitamos todo, ya todo está bien, el día siguiente vuelven a desaparecer, y dice, pero ¿cómo puede ser si las he arrancado de raíz? Ese es el amor propio, hasta el final. Por eso continuamente tenemos que estar, y ese es el plan de vida espiritual, pero todo eso, con ese dinamismo y esa alegría de saber que la victoria ya es nuestra. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Vamos a proseguir.
nuestro ejercicio, ahora es cuando hacemos esa petición, precisamente como cuerpo de Cristo, y en nuestra cabeza pedimos al Padre por lo que ha dicho aquí. Por ese haber sido capaz de obedecer incondicional, ahora está en condiciones de poder pedir la redención. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que hacemos ahora en nuestra oración universal.